Hola, bienvenido a la Iglesia Hispana Dios es Amor, localizada en Blythewood, South Carolina. Te saluda el pastor Samuel Hernández. Hoy queremos reflexionar sobre una pregunta. ¿Estás dispuesto a transparencia y debilidad? Repito la pregunta. ¿Estás dispuesto a transparencia y debilidad? ¿Estoy dispuesto yo a transparencia y debilidad? En el ámbito de la ética, la transparencia se conoce como la capacidad que tenemos como seres humanos para que las otras personas entiendan claramente cuáles son nuestras motivaciones, nuestras intenciones y nuestros objetivos. Igualmente, la transparencia se caracteriza en llevar a cabo prácticas y métodos que estén a la disposición pública, sin tener nada que ocultar. Aunque tengamos derecho y tengamos una vida privada, se supone que esa vida privada debe estar conformada con prácticas que no perjudiquen a los demás. Por lo tanto, toda persona debe contar con la capacidad de poder ser leída por sus semejantes a fin de establecer vínculos relacionales basados en la confianza. La confianza es el primer eslabón base de toda relación humana. Ahora, ¿cuáles podrían ser algunas razones por las que trataríamos de esconder nuestras motivaciones, intenciones y objetivos? En otras palabras, las razones por las cuales no quisiéramos ser transparentes y débiles ante los demás. Muchas veces las razones por las que no somos transparentes con nuestras motivaciones, con las intenciones y también con nuestras metas y objetivos no son por buenas razones, no son buenas razones. Por ejemplo, porque actuamos como testarudos, porque somos orgullosos, fanáticos, ambiciosos, envidiosos, faltos de amor, llenos de indiferencia, dominantes, llenos de un espíritu crítico, hostiles, llenos de vanidad. Tenemos sentimientos de inferioridad, somos egoístas, somos impacientes, nos falta modestia y vivimos en una autojustificación continua. Todos los demás son malos, todos los demás tienen sus defectos, pero yo realmente no soy así tan malo o tan deficiente como esa otra persona. Una de las características que a muchos sorprende de la Biblia es que la Biblia tiene una transparencia absoluta. Encontramos en la Biblia que la Biblia es transparente, sobre todo en cuanto a las vidas e historias de personas que se relatan en ella. Por ejemplo, vemos las debilidades de Caín, las debilidades de Abraham, las debilidades de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Josué, de los jueces. Habían jueces que eran buenos, jueces que eran malos, uno bueno, otro malo, uno bueno, uno malo. Vimos también y vemos también en la Biblia las debilidades de Saúl, de David, de Salomón, del pueblo de Israel, de los reyes de Israel, del apóstol Pedro y así de otros más. Pero brevemente en el día de hoy quisiéramos compartir la transparencia y debilidad que nos ejemplificó el apóstol Pablo. Y para ello vamos a ir verso por verso en Romanos capítulo 7, los versos del 15 al 25. Repito, Romanos capítulo 7, los versos del 15 al 25, y voy a estar usando la Reina Valera actualizada. Comenzamos con el verso 15. El apóstol Pablo nos dice, después de haber estado hablando acerca de la conversión del ser humano, cómo
Como morimos con Cristo, somos sepultados con Cristo, resucitamos con Cristo y somos una nueva creación en Cristo. Como nosotros ahora tenemos poder sobre el pecado, en capítulo 6 de Romanos, tenemos poder sobre el pecado, ya no tenemos que ser esclavos del pecado, también ya no somos esclavos o sujetos a la ley, porque ahora estamos bajo otra ley, es la ley de la gracia o del amor de Dios. Y Pablo habla acerca de toda la victoria que debe ser nuestra por haber nacido de nuevo. Pero en el verso 15 del capítulo 7 nos dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero. Al contrario, lo que aborrezco, eso hago. Wow, hay que ser suficientemente transparente y débil para escribir a toda una iglesia o varias iglesias y hablar de su vida personal, de su vida privada. ¿Cuántos nosotros estamos dispuestos públicamente a hablar de nuestra vida personal? Imagínense, y privada. Imagínense que está hablando de algo negativo que le está pasando. Dice, yo hago algo y no lo entiendo, porque no practico lo que quiero, pero al contrario, hago lo que no quiero, lo que odio, lo que aborrezco. Así que el apóstol Pablo se encontró haciendo cosas que él no estaba aprobando. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Has hecho cosas que tú mismo no apruebas. En el verso 16 dice, y ya que hago lo que no quiero, concuerdo con que la ley es buena. El apóstol Pablo está diciendo, estoy de acuerdo con la ley, de que la ley es buena. En otras palabras, la nueva naturaleza de Pablo defiende el estándar divino, que es la ley perfecta, la ley perfectamente justa. No es responsable del pecado de Pablo. Pero ese nuevo yo, esa nueva persona que él ha recibido de Cristo, anhela honrar la ley y anhela cumplirla perfectamente. En el verso 17 leemos, de manera que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Bueno, interesante ese verso. Ya no soy yo quien lo hace. De hecho, el adverbio griego para ya no significa un cambio completo y permanente. Así que el nuevo yo interior de Pablo, la nueva creación, la nueva criatura, el que ha nacido de nuevo, el nuevo yo de Pablo, no aprobaba el pecado que aún residía en su carne, como lo hizo su antiguo yo, sino más bien fuertemente lo desaprueba. Recuerden que cuando vienes a Cristo, morimos con Cristo espiritualmente hablando, somos sepultados con Cristo y resucitamos con Cristo, recibimos una nueva creación, recibimos un nuevo yo. El antiguo yo estaba en contra de la ley, pero el nuevo yo está a favor de la ley de Dios. Muchos han interpretado erróneamente los comentarios de Pablo como abdicar de la responsabilidad personal por su pecado al adoptar una forma de dualismo griego, que más tarde ese dualismo griego se generaría lo que conocemos hoy día ya como el gnosticismo, que la iglesia tuvo que luchar mucho en sus comienzos y mucho se escribió en contra del gnosticismo. El apóstol Juan y otros escribieron en contra del gnosticismo. El dualismo griego enseñaba que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, por lo que sus seguidores pecaron
impunemente al afirmar que no eran responsables por sus pecados. Su pecado fue completamente producto de sus cuerpos físicos, mientras que sus espíritus permanecieron intactos e inmaculados. Pero el apóstol Pablo ya ha reconocido la culpa personal por el pecado. Y habla del pecado que mora en mí. Su pecado no fluye de su nuevo ser interior redimido, es decir, de la nueva creación que él es, del nuevo yo que él tiene, sino el pecado fluye de su humanidad no redimida, su carne. En el verso 18 leemos: yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien. Es decir, no en quien yo soy en Cristo, pero en mi carne. Porque el querer el bien está en mí, es decir, quien yo soy en Cristo quiere el bien, pero no el hacerlo. Pablo está diciendo que la carne sirve como un campo base desde el cual el pecado opera en la vida del cristiano. El cuerpo no es inherentemente pecaminoso, como afirmaban los griegos o los gnósticos, pero debido a su caída todavía está sujeto al pecado y está completamente contaminado. La carne, la parte del ser presente del creyente que permanece sin ser redimida. Pablo sabía que en un momento determinado Dios iba a darle un cuerpo redimido, un cuerpo nuevo, pero por ahora está en ese cuerpo físico, en el cual también habita la carne. Y la carne es un sistema de vida que todos desarrollamos para satisfacer nuestras experiencias y nuestras necesidades personales, aparte de Dios. Es toda una filosofía de vida que seguimos para nosotros llenar el vacío que tenemos adentro, que solamente le pertenece a Cristo Jesús. Porque no hago, dice Pablo en el verso 19 y el 20, porque no hago el bien que quiero. ¿Quién quiere bien? Pablo, la nueva persona que él es, sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico. Y si hago lo que no quiero yo, o lo que yo no quiero, ya no lo llevo a cabo yo, sino el pecado que mora en mí. Interesante. Ya no soy yo quien lo hago, dice Pablo, sino el pecado que mora en mi cuerpo mortal, aún no redimido. Mi espíritu ha sido redimido, mi alma está en el proceso de transformación y renovación, pero mi cuerpo nunca se va a renovar. Mi cuerpo está corrupto y tendrá que ser sepultado en corrupción para entonces ser cosechado en incorrupción. En el verso 21 dice: por lo tanto, hallo esta ley. Aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. En este caso, cuando Pablo menciona la ley, no se refiere a la ley de Dios, sino se refiere a un principio espiritual inviolable. Es decir, hay una ley que hay en mí, en el yo nuevo, que quiere hacer el bien, pero también hay otra ley que es el mal que está presente en mí. El cristiano no es una persona redimida y no redimida a la misma vez. No hay luz y tinieblas dentro del cristiano. O somos luz o somos tinieblas. Pero no existe la nueva persona dentro del creyente más la vieja persona dentro del creyente. La vieja persona fue crucificada con Cristo, murió, ya dejó de existir. Ahora lo único que existe en este cuerpo es el nuevo espíritu que hemos recibido de Cristo, lleno de su vida, de la vida eterna. En el verso 22 dice: porque según el hombre interior, es decir, el nuevo ser que Pablo es y que tú y yo somos en Cristo, me deleito en la ley de Dios. Ahora aquí sí está hablando de la ley de Dios. El nuevo yo interior justificado
por Dios a través de Cristo del creyente, ya no se pone del lado del pecado, sino que alegremente está de acuerdo con la ley de Dios contra el pecado. En el verso 23 leemos: pero veo en mis miembros una ley. Aquí otra vez, esta ley no se refiere a la ley de Dios, sino así como hay una ley para el nuevo hombre, hay una ley para los miembros de su cuerpo. Una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado, la otra ley que está en mis miembros. Otra ley, un principio espiritual correspondiente al del versículo 21 que acabamos de ver. Pero este principio que Pablo identifica como la ley del pecado opera en los miembros de su cuerpo, es decir, su humanidad no redimida y aún pecaminosa, librando una guerra contra su deseo de obedecer a Dios. Así que la ley de mi mente equivale al nuevo yo interior que anhela obedecer la ley de Dios. Pablo no dice que su mente es espiritual y su cuerpo es inherentemente malo. No está hablando de eso. En el verso 24, Pablo exclama: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Con frustración y dolor, Pablo lamenta su pecado. Un creyente percibe su propia pecaminosidad en proporción directa a cuán claramente ve la santidad de Dios y la perfección de la palabra de Dios. Y esta palabra significa rescatar del peligro. ¿Quién me va a rescatar del peligro? Y fue usada por un soldado que sacaba a su compañero herido del campo de batalla. Pablo anhelaba ser rescatado de su carne pecaminosa, cuerpo de la muerte, la humanidad no redimida del creyente, que tiene su base de operación en el cuerpo. La tradición dice que una antigua tribu cerca de Tarso, recuerden que Pablo era conocido como Saulo de Tarso, ataba el cadáver de una víctima al asesino, permitiendo que la decadencia del cadáver infectara y ejecutara lentamente al asesino. Y tal vez esa era la imagen que Pablo tendría en su mente. Imagínate que alguien asesina a una persona y el castigo es el cuerpo de esa persona asesinada atada al asesino. Ese cuerpo va a maloler, se va a podrir, y la pudrición y todo lo que ese cuerpo tiene y la infección que ese cuerpo tiene va a pasar al cuerpo del asesino y el asesino eventualmente va a morir. Y por último, el verso 25 dice: doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente y con el nuevo yo que soy, sirvo a la ley de Dios. Pero con la carne, esa parte del cuerpo no redimida, esa filosofía de vida que dejó el viejo hombre que ya se murió, sirve a la ley del pecado. Así que la primera mitad del versículo responde a la pregunta que Pablo acaba de plantear: ¿quién me va a poder liberar de este cuerpo de muerte? Jesucristo es el único que puede hacerlo. Y Pablo está seguro de que Cristo eventualmente lo rescatará cuando el Señor regrese o cuando Él regrese con el Señor. Así que la segunda mitad resume los dos lados de la lucha que Pablo ha descrito con la mente, yo mismo, el nuevo yo redimido de Pablo. ¿Qué podríamos entonces concluir? El apóstol Pablo estuvo dispuesto a la transparencia y a la debilidad. ¿Estoy yo dispuesto a la transparencia y a la debilidad? ¿Estás tú dispuesto o dispuesta a la transparencia y a la debilidad? De hecho, en 1 Corintios capítulo 2, el verso 3, Pablo le dice a la iglesia de Corintio: y estuve entre ustedes con debilidad, con temor
y con mucho temblor. O la carne tratará de encubrir su pecado. La Biblia dice que el que encubre su pecado jamás prosperará. Oh, pero la nueva persona que está en Cristo no tiene nada que encubrir. Voy a repetir eso. La carne va a tratar de encubrir su pecado, siempre. Pero la nueva persona que somos en Cristo no tiene absolutamente nada que encubrir porque es santa, es justa, es perfecta. En Juan capítulo 3, versos 19 al 21, leemos: y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Te fijas? Cuando las obras son malas, amamos más las tinieblas que la luz y escondemos las cosas. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz. Es decir, no quiere la transparencia, no quiere verse débil. Dice que practica lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. El verso 21 dice: pero el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a la transparencia y a la debilidad? Pablo estuvo dispuesto. Pablo fue franco, sincero, y lo escribió, dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Pero nos dijo la verdad de lo que estaba ocurriendo en su vida y de la lucha que él tenía, no con el viejo hombre, sino con la ley del pecado que estaba en su cuerpo físico. Hoy día no es distinto para nosotros. Pablo encontró que para él el vivir es Cristo. Pablo encontró que ya él no vive, si ahora vive Cristo en él. 2 Corintios 5:17 dice que si alguien está en Cristo, ha pasado. Todo lo viejo pasó, ahora es una nueva creación. ¿Eres tú una nueva creación? ¿Has permitido a Dios operar en ti el milagro de eliminar el viejo hombre que hay en ti o la vieja persona que hay en ti y poner uno nuevo en ti, que no tiene miedo a ser transparente, que no tiene miedo a mostrarse en debilidad? Si es así, te invitamos a que en este día tú recibas a Cristo como tu único Señor y Salvador personal. Te invitamos a que repitas esta oración conmigo en fe, creyendo y de todo corazón. Señor Jesús, reconozco que me he pasado toda la vida no siendo transparente, no mostrándome a los demás débil, sino al contrario, he estado huyendo de la luz, porque reconozco que mis obras no han sido buenas y podrían ser censuradas. Pero hoy renuncio a todo eso, me arrepiento de mi pecado y de la vida de pecado y abro la puerta de mi corazón a ti. Y te invito, Jesús, a que tú entres y tú vengas a ser mi vida, que tú me hagas una nueva persona, que tú, Señor, me llenes de ti, que llenes el vacío que hay en mí, que solamente puede ser llenado por tu persona.
Gracias, Jesús, por entrar en mi corazón. Ayúdame ahora a vivir para ti. Si has hecho esta oración y te has entregado a Cristo por primera vez o por segunda vez, por lo que haya sido, déjanos saber. Ahora en pantalla va a aparecer la dirección de nuestra página web en la cual tú puedes hablarnos en confianza, puedes ser transparente. Te puedes mostrar débil, no hay problema. Nosotros sabemos de eso. Nosotros también nos mostraríamos transparentes y débiles, porque es nuestra realidad. Tenemos una nueva persona viviendo dentro de nosotros, que es aprobada por Dios, pero obviamente vivimos en un cuerpo que todavía está bajo la maldición del pecado. Escríbenos, déjanos saber. También te pedimos que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Le das ahí para suscribirte y al ladito hay una campanita que también debes oprimir para que cada vez que salga un video y se haga público, tú seas notificada o notificado. Coméntanos también debajo del video. Hay espacio para que nos comentes acerca de lo que has escuchado en el día de hoy. Déjanos saber de cualquier manera que podamos mejorar el trabajo que estamos haciendo. Gracias por haber participado con nosotros. Que Dios te continúe bendiciendo y será hasta la próxima vez.